Les damos una cordial bienvenida a este programa La Otra Cara, donde traemos a un importante personaje de lo que ha realizado, el aporte, lo que sigue haciendo al municipio de Cota. En esta ocasión hemos invitado al maestro Carlos Triviño para que nos cuente sobre su gran trayectoria, sobre diferentes aspectos y el aporte que ha hecho a esta localidad del municipio de Cota. Bienvenidos a La Otra Cara. Yo entré a formar parte de la agrupación a los 11 años. El profesor Carlos Triviño tenía un grupo, estaba formando un grupo de danzas para celebrar la fiesta de la madre. Entonces escogió dos grupos, el grupo de la escuela y el grupo de la banda. Anunció en la escuela que necesitaba niños y niñas para formar el grupo de danzas. Entonces en esa salí yo. Él me eligió a mí como el líder del grupo de la escuela. Después hizo falta un niño en el grupo de danzas de la banda. Y ahí me integré yo también. Y por medio de ese grupo entré yo a tocar triángulo y pandereta, que era lo que nos dejaban a los pequeños. Cuando entré en la banda ya estaba organizada, ya pues no tenían temas, pero sí tenían ya un año de estudio. En el día de hoy nos encontramos con el profesor Carlos Triviño, una persona que a través de el tiempo, aproximado entre 35 y 40 años, ha venido prestándole un servicio a la comunidad en diferentes actividades, como es la música, la cultura. Como presidente del consejo he venido trabajando sobre un proyecto que se llama La Otra Cara. Esto con el fin de recopilar y hacerle un homenaje, o más que un homenaje, que estos personajes nos cuenten de cómo a través de los años han venido prestando y enseñando a nuestra comunidad cotense. Entonces, profesor Carlos Triviño, bienvenido a este programa. Un personaje como usted que a través de este tiempo se ha venido desempeñando con o sin salario. Tengo la oportunidad y ese orgullo, profesor, de comentarle que yo me crié donde los Nieto, donde don Gustavo Nieto, y en ese tiempo, aproximadamente como unos 30 años larguitos, mi profesor hacía parte de un grupo musical que se llamaba Los Claves. Tuve la oportunidad de, en las noches que ensayaban de 6 a 10 de la noche, participar, escuchar. Entonces, profesor, nuevamente bienvenido, y la verdad que como presidente del consejo y para este programa yo sé que va a ser de mucha acogida, porque la verdad usted es un personaje que tiene mucha historia para contar a nuestra comunidad contense, aunque ellos ya lo saben, pero la verdad bienvenido, profesor Carlos Triviño, a este programa. Muchas gracias, señor presidente. Es un honor grandísimo para mí y una satisfacción muy grande que poder contar algunas apartes de esta labor tan hermosa que Dios me ha dado en este camino. Soy cotense, orgullosamente cotense. Mis padres son cotenses. Yo soy hijo de Eugenio Triviño de La Moya y de Martina Balcero de Pueblo Viejo, Martina Balcero Calderón. Pues realmente la persona que me crió fue mi mamá. Mi papá no estuvo conmigo en ningún momento. Toda mi historia, vengo de un hogar muy humilde, mi madre muy trabajadora. Ese don que Dios me regaló. Y siempre en la escuela, incluso estuve algunos años en el Colegio del Rosario, que es otro de nuestros baluartes en la educación y en la formación de los ciudadanos cotenses.
del cual también me siento muy orgulloso de haber pertenecido al Colegio Rosario, porque yo recuerdo mucho que en una de sus enseñanzas nos hicieron un sainete en el que tocaban instrumentos imaginarios con los niños, y yo era el director de ese grupo, y esa canción era yo sé tocar la trompeta, y así otros el violín, otros el bombo, y al final yo dirigía, pero sin tener, o sea, era ni idea, porque tenía como unos 7, 8 años, pero ya todo eso venía ya con un destino. Cuando yo comenzamos a armar la banda municipal, y cuando empecé a dirigir la banda, me acordaba yo de esas enseñanzas de mi profesora Cleofe, mi profesora Abigail, mi profesora Marina, mi profesor Bueno y el profesor Acuña, que fueron personajes que nos supieron orientar y que nos reprendieron y nos encaminaron, y no sufrimos traumatismos ni nada de esas cosas, pero sí nos enseñaron a ser respetuosos y a ser emprendedores. Entonces allí empieza toda esta historia, hasta que llegó el padre Grimaldos, para allá por el año 1965. Él venía de Sopó y trajo los instrumentos para armar aquí nuestra primera banda musical, que era de la parroquia, pero se llamó la Banda Santa Cecilia. Y era un orgullo grandísimo pertenecer a esa banda, porque también el padre Grimaldo se impulsó mucho y logró hacer el teatro parroquial. Todavía existe ese espacio, y en el teatro parroquial pues se presentaban las películas mexicanas con Luis Aguilar y con Pedro Infante y con toda esa cantidad de artistas mexicanos, y por ser de la banda, eso tenía una máquina grande que tenía unos rollos inmensos de la película, y al momento de cambiar el rollo pues se gastaban como unos 5 o 6 minutos, y en ese intermedio la banda tocaba. Entonces el plan de los fines de semana para nosotros era pues venir a cantar la misa, ayudarle al Padre y estar presentes ahí en las 3 películas que se ofrecían. Era de matiné, vespertina y noche. Y con el Padre Grimaldos aprendimos muchísimas cosas alrededor de la música. Después de eso, pues el Padre infortunadamente pues tuvo que dejarnos. Sus restos se encuentran aquí en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Cota, como un recuerdo perenne de todo lo que nos dejó, y especialmente para mi generación. Nos quedó como la espinita de que Cota debía continuar con esa no dejar perder esa posibilidad de tener una banda municipal. En mi vida me han acompañado mucha gente bonita, mucha gente muy querida, que han sido parte de todo este proceso. Uno de ellos, mi maestro Augusto Romero, que era mi modelo. Yo quería ser como él, una persona correcta, educada, amable, cordial, respetuosa, lleno de valores y de cosas buenas. Yo quería ser como él, y bueno, y sigo tratando de ser como él, porque es una gran persona. Con él comencé las clases de armonio, ahí el armonio que está en la iglesia. El armonio es un instrumento de viento. En esa época no había órgano todavía, electrónicos ni nada, y es un instrumento que se le echa aire con los pedales. Tiene unos pedales para echarle viento, y ahí tocábamos las misas. Don Augusto Romero me enseñó. Yo ingresé al coro como a los 7 años,
y con él aprendí los primeros pasos musicales y las primeras clases de música, y me enseñó a cantar las misas, y por mucho tiempo después fui el cantor oficial de la parroquia. Ese es un gran legado que él me dejó, y que ahora pues afortunadamente pues tenemos como 10 coros parroquiales con jóvenes que se acercan a Dios y a través de su música pues alabarlo y pedir muchas bendiciones para nuestro pueblo. Los instrumentos quedaron aquí en la casa pastoral, que era la casa cural. Nadie se puso al frente de ese proceso, pasaron muchos años. Después de eso los instrumentos se los entregaron al municipio, y el municipio pues encartado con esos instrumentos, y no había esa persona que se dedicara a retomar esa disciplina. Los instrumentos los guardaron en los calabozos de aquella época. En uno de los calabozos estaban los instrumentos ahí que se dañaron y finalmente desaparecieron. No eran muchos, pero había unos buenos instrumentos de percusión, instrumentos de viento como trompetas, fliscornos altos, la tuba. Existen compañeros que pertenecieron a la banda como don Alfonso Fonseca, Carlos Fiquitiva de Parcelas, Armando Valero, Agustín Balcero, que era nuestro músico mayor. Pedro Triviño, mi primo, estaba trabajando en la gobernación en esa época, pues se enteró de que el Ministerio de Cultura estaba donando instrumentos para la formación de nuevas bandas. Entonces él vino, me trajo la noticia, quisimos hacerlo nosotros mismos, pero pues obviamente que nosotros no éramos personas suficientemente creyentes como o que tuviéramos el talante para convencer. Entonces consulté al señor rector de la época, que para mí fue un personaje supremamente importante en mi vida, porque valoraba mucho las actividades culturales que se realizaban en el colegio. Entre ellas, y gracias a su apoyo, a su confianza, pudimos fundar la primera banda marcial del colegio departamental. Luis Carlos Romero Acosta, personaje que llegó a nuestro municipio también y que impulsó mucho el movimiento cultural dentro y fuera del colegio departamental. Con él fue el que me dio la confianza para armar la primera banda marcial del colegio. Acudimos al rector y él hizo firmar la solicitud a medio pueblo. Nos adjudicaron un set de instrumentos para banda. ¿Cuánto duró ese proceso? Ese proceso duró como un año. Finalmente nos entregaron los instrumentos y estábamos esperando un director que fuera nombrado por la gobernación, y pasaron más de un año y nunca se entregó, nunca vino, nunca se pudo hacer eso. Entonces el primer alcalde popular de Cota, que en paz descanse, el señor Jorge Alberto González, me dijo: Carlos, usted es el que trabaja con la música y con el arte, hágame el favor y se lleva sus instrumentos, lléveselos para el colegio, para la casa, como sea, pero aquí eso me está haciendo mucho estorbo. Estas oficinas eran muy pequeñitas y realmente era un estorbo y no sabíamos qué hacer. Me entregaron con un inventario que todavía reposa en mis recuerdos, y que hasta ese momento y hasta hace unos años nunca se me perdió nada. Y me puse a mirar y me di cuenta que no tenía ni idea cómo funcionaban esos instrumentos. Había un clarinete, los clarinetes se ensamblan en 3 partes básicas, y yo decía, esto hay que armarlos con un pegante especial o quién sabe cómo será. Entonces eso me obligó, primero con la ilusión de que Cota tuviera su banda, y que inicialmente yo quería pertenecer a la banda, nunca aspiré a dirigir, no, yo quería ser parte de la banda porque tenía un bagaje de conocimiento musical legado por el padre Grimaldos. Pero no, yo no tenía... Pero inicialmente, ¿cuál fue su instrumento? Inicialmente fue la trompeta.
en la banda del Santa Cecilia, con el padre que me ha tocado un cornetín que es igual a la trompeta, solo que es un poquito más pequeño, pero su ejecución es lo mismo que la trompeta, es igual, es una trompeta. ¿Varía que el sonido es el que varía? Es un poquito más brillante, pero no se notaba ahí mucho dentro de las presentaciones y las actividades de la banda. El transporte para nuestro municipio era muy complicado. El último bus salía como a las 7 de la noche, ya no había nada que hacer, tenía que buscar posada por allá en Bogotá o en un familiar o en un amigo, porque no había otra alternativa. Entonces, pues bueno, yo dije, no, pues ni modo, no puedo porque, sin embargo, por la orientación de don Augusto Romero, hombre, búsquese una buena academia, una buena institución donde usted pueda desarrollar todo su talento. Me presenté a la Academia Cristancho, que queda aquí en el Polo. Hoy es una universidad muy reconocida por su nivel artístico, y hablé con el maestro Cristancho, tuve ese honor pero así como de pura sorpresa, así me lo encontré, y maestro, mucho gusto, yo soy fulano de tal, y me atendió, dijo, yo tengo la idea de hacer esto en mi pueblo, armar la banda. Imagine que pasó y le conté lo que teníamos los instrumentos básicos, pero me faltaba el conocimiento, cosa que él se interesó mucho y me ayudó muchísimo, me apoyó hartísimo. Ingresé a la academia, estuve 4 semestres en la Academia Cristancho, pero más que como conocimiento académico, lo que allí encontré fueron personas maravillosas, magníficas, seres humanos increíbles, y que todavía con algunos tengo todavía contacto y nos reunimos de vez en cuando. El primer profesor de trombón de vara se llama Carlos Absalón. El primer profesor de batería completa, se llama Absalón Aguillón. Tuve también la fortuna de una niña de saxofón, una de las más adelantadas allá de la academia, venía a dictar saxofón los sábados y los domingos, y el papá tocaba clarinete. Y ahí comenzamos a traerme esa gente, conquistados por el menú que les preparaba mi mamá, que era algo delicioso. Bueno, pero en ese entonces, como hoy en día es la Secretaría de Cultura, ¿había todos esos instructores o no había recursos? ¿O cómo? Oh, no había nada. No había nada, sí, claro. Ellos lo primero no me cobraban, lo segundo iban felices porque aquí pues era un ambiente mucho más cómodo, no era una ciudad como ahora, era un municipio agrícola. Éramos la despensa de la sabana, hoy en día la despensa de nada, pero en esas épocas era importante el producto agrícola. Una de las bendiciones, de muchas bendiciones que he recibido del Todopoderoso, porque ser profesor de música es lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Y pues para eso, como en todas las profesiones, se necesita mucha perseverancia, mucha disciplina, mucha constancia y sobre todo mucho amor por lo que uno hace. Me convertí en una persona inagotable, pero con unas ganas y con unas energías bárbaras. Imagínense, dirigía la banda marcial del colegio, inicialmente fue del colegio, dirigía la banda municipal, dictaba las clases, cantaba las misas, matrimonios, entierros, divorcios, todo lo que se ofreciera. Era invitado en todas las reuniones familiares, claro, en el colegio, si el profesor no iba, eso no era fiesta, y siempre gocé de ese optimismo y de esa alegría y de una facilidad para contar cuentos y historias, y eso hacía que mi vida fuera alrededor de las personas, pues generar ese ambiente de alegría, de romper un poco la rutina. Luego armamos nuestra primera orquesta de Cota, que se llama la primera orquesta, el primer grupo musical que tuvimos del colegio, que fue una locura, se llamaba el Grupo Centauro. Nació de los villancicos y del acordeón, sí, y del acordeón que me delegó mi maestro
Augusto Romero, que todavía lo tengo y con él es el que me acompaña y que he pasado los ratos más maravillosos de mi vida con ese pedacito de acordeón. Y después hicimos Los Primos. Con Los Primos tuvimos bastante éxito, teníamos una clientela ya y un goodwill muy bueno, muy bien establecido. Después de eso integré la orquesta de Cajicá, la Onda Tropical. Con ellos aprendí muchísimo respecto a la música tropical. Un gran pianista, director de allá de la orquesta de Cajicá, todavía existe, es muy joven. Y nosotros más adelante logramos construir nuestra propia orquesta que se llamaron Los Claves de Cota, con los nietos, con Pedro Triviño, con Orlando Delgado, con Jaime Jiménez, bueno, todos de Cota. Y ahí había una particularidad en ese grupo y el apoyo tan hermoso que teníamos de nuestro pueblo. Lo primero, en la fiesta de Reyes no ganábamos un peso, pero decíamos vamos a tocar un rato y sacábamos el instrumento y nos poníamos a tocar y esa plaza se llenaba, pero era gente de Cota, entonces no había problema. Las pequeñas diferencias que puede, sí, era una familia grande. Y cuando entré a la reunión que tuvimos de cultura precisamente en Bogotá, me dijo uno, llegó el acólito. Pues claro, yo pues me sentía muy bien porque sí, fui acólito, fui sacristán, fui cantor de la iglesia por muchas etapas. Pero esta palabra de acólito él me la dijo con otro sentido. Cuando él dijo, ¿sabe por qué le digo que llegó el acólito? Pues porque ella sí dijo, no, porque usted nació para vestir altar para que otro venga y diga misa. Hubo muchos meses sin sueldo, inclusive sin cómo conseguir los recursos mínimos para trabajar, para subsistir. Pero tenía a mi mamá, entonces en el Hotel Mamá todo se consigue como sea. Pero el apoyo grande que tuvo mi señora madre en todo este proceso, pues a ella le parecía maravilloso que pudiéramos abrir espacios para los jóvenes, para que alejarlos de la droga, del alcoholismo, sobre todo, que había, como buenos cotenses nos gusta siempre la cervecita y buscar espacios para los jóvenes. Era como nuestro propósito, ¿no? Que hay que saber escoger las amistades. Pues el medio influye. Si yo me meto en un sitio agreste, en un sitio peligroso, pues tengo que adaptarme al medio y seguramente me hubiera hundido en ese mar de tristezas. En este momento los recursos que tiene la cultura y sobre todo en esta administración ha crecido muchísimo. O sea, he visto realizados mis sueños porque yo precisamente pensaba en que algún día Cota fuera como un centro musical. Para mí era muy bonito entrar en la escuela Camilo Torres, que fue por más de 25 años, yo creo como por 25 años fue nuestra sede. En un salón estaban las trompetas, en el otro estaban los saxofones, en el otro estaba... Y allí nacieron también los grupos de rock, la orquesta tropical, también nacieron allí las danzas, y siempre los coros pues han permanecido siempre, aunque no se le había dado la importancia que hoy en día se le ha dado, sobre todo en estos últimos meses, se le da una gran importancia a la labor coral del municipio, porque es el inicio, es la base fundamental, es el comienzo de un proceso artístico
musical es el coro, porque cada niño tiene su instrumento y es lo más económico. Material humano estuvo siempre en la Camilo Torres y en el colegio departamental. Entonces siempre encontramos niños ansiosos, deseosos. Todos los niños querían ser de la banda. Entonces, pues como no había ni el instrumental, ni los sitios, ni nada, porque nos tocaba, yo comencé en los coros, aquí donde es hoy en día el Consejo, que era nuestro salón múltiple. Ahí venían, me gustaría mucho poder retomar o recordar con algunos de esos niños que participaron en esa época. Ese comienzo fue ahí. Los niños traían cojines y se sentaban en el andén del Consejo, lo que es el Consejo, y ahí con mi pedazo de acordeón comencé a formar los primeros coros, pero es que no había ruido, no pasaban tantos carros, era un municipio hermoso. En este momento gozamos de un instrumental impresionante, un grupo de maestros, de profesores, de instructores de la mejor calidad, no solamente como profesionales en la música, sino como seres humanos. Magníficos, son entregados a su labor. En este momento, ¿cuál es la actividad exactamente que desarrolla usted, maestro? Mi labor se ha dedicado básicamente a la formación de coros infantiles escolares, que ha sido una de las cosas con las que siempre me he sentido maravillado de poder compartir con los niños y con las familias esos espacios en los colegios. Estamos en la Camilo Torres, en Pueblo Viejo, y en La Moya. Nosotros tuvimos la oportunidad de armar 6 coros en las veredas y aquí en el centro y con la banda. Pero en esa época, mire que influye mucho la persona que esté al frente de la Secretaría de Cultura. El maestro Barrera como secretario, en ningún momento, sino porque hay que también dar un reconocimiento a ese empuje tan grande que le ha dado a la cultura de nuestro municipio. Es una persona que usted tiene una idea y por más loca que parezca, él le dice hagámoslo a ver cómo es, cómo nos resulta. Y nos brinda la posibilidad de desarrollar esas actividades. Estoy dedicado a la formación de coros infantiles escolares, a las clases de trompeta y también pues, en la parte de iniciación de trompeta. Y también tengo un grupo de música de niños que es una sonora, un estilo Pastor López, por ese género, y ahí seguimos haciendo patria, próximos ya, si Dios da vida, a pensionarnos al fin, porque hemos hecho hemos superado todas las dificultades que esto he tenido, pero que ya, Dios mediante, pronto estaremos ya disfrutando de ese ahorro que hemos hecho durante toda la vida. Cuando usted se pensione, ¿qué piensa hacer? Pues la música nunca lo dejará después uno. De todo lo que usted después ha de lo que de esa entrega que hemos logrado. Y cuando uno trabaja y así tiene una profesión en la que a uno le gusta, ¿cierto? Sí, es lo mejor. Es cuando las personas se equivocan de profesión, pero uno debe trabajar en lo que a uno lo que le apasiona. Exactamente. Sí. Entonces uno se ve no por limitado, sino que ya ha cumplido un ciclo, digamos así, pensionándose. ¿Ha pensado en eso? Claro, todo está fríamente calculado. Sí, claro. Yo tengo que seguir con los coros, independientemente. Tengo la posibilidad de estar en la iglesia o en otras iglesias también. Ya espero moverme con mi corito otros años más. Y hay mucho que hacer todavía, hay mucho que hacer. Me gusta la orquesta tropical, maestro. Y a ver si... Tuve la oportunidad de verlo en la institución educativa de Parcelas. Ah, sí. Me llamó mucho la atención, inclusive hice comentarios en casa porque unos niños que no conocen ese género musical, ¿sí? Que no está de moda. Exactamente. ¿Por qué la inclinación? ¿A usted le gusta ese tipo de música? Claro que sí. ¿Cierto? El Pastor López, Nelson Enríquez, sí. Lavillos, melódicos, bueno. Y también salsita de Fruco. Claro, de ese género, para acá hablamos de Venezuela, hablamos de... Yo pienso que esa música es tradicional, nunca pasará de moda, lo primero. Dentro del catálogo de los clásicos. Lo segundo, hay que mostrarle a los niños que además del reggaetón hay otras cosas que nos puede también alegrar la vida. Entonces,
Ellos, a pesar de que les guste mucho su reggaetón o la música moderna, la música electrónica y todo, pues también conocen que hay otras músicas tradicionales que no pasan de moda, que siempre estarán ahí vigentes. Tanta niña tan linda y yo no sé a quién mirar, tanta boquita para besar y yo no sé a quién amar. Las canelas con su caminar me hacen delirar, son rosas de jardín de amor que hagan falta. Las canelas con su caminar me hacen delirar, son rosas de jardín de amor que hagan falta. Por allá por el 1991, en febrero del 91, yo me acuerdo que fue inaugurada la Casa de la Cultura, y en ese mismo año, en noviembre de 1991, por iniciativa propia, establecimos la celebración y la realización del primer encuentro cultural como homenaje a los 387 años de fundación del municipio de Cota. Por algunos años fue financiado con recursos y actividades realizadas por la Asociación de Padres de Familia de la Banda Sinfónica, de la banda municipal de ese entonces. Este acontecimiento sin precedentes de carácter puramente folclórico y cultural congregaba a profesores de música y estudiantes e instructores de las instituciones educativas de municipios vecinos. Sin ningún costo participaban y festejaban con nosotros esta nueva celebración cultural en los cumpleaños de nuestra población, mostrando y compartiendo el talento artístico de los estudiantes. Para el segundo encuentro, en el año 1992, por tratarse de un programa novedoso, folclórico y cultural, el Instituto Colombiano de Cultura de Cundinamarca programa el desplazamiento y utilización de la famosa tarima rodante. No sé si ustedes se acuerden, para todos estos encuentros culturales que sucesivamente se celebraron en homenaje a nuestro municipio. El maestro Fernando Molina, un pintor dedicado también, cuando vio el éxito que había tenido ese primer encuentro, nos regala una obra de arte, un obsequio, una obra a lápiz que representaba la identidad del campesino cotense y el entorno folclórico de nuestra región. Este evento tiene una connotación importante, pues fue una de las primeras actividades culturales que no tuvo el soporte económico de las tradicionales. Esa obra que nos regaló el maestro Molina nos sirvió como por varios años, permitieron las diferentes administraciones. Fue la carta de presentación de los eventos que posteriormente se realizaron, la celebración de los cumpleaños de Cota. En 1996 hicimos la primera feria artesanal cotense, fomentar la producción local de nuestros pobladores. Este programa surge gracias al apoyo e interés de la comunidad, la administración municipal, y un programa que tenía la gobernación que se llamaba CREA. Este programa nos permitió participar con éxito en la feria artesanal que se realizó en Cajicá, por allá por ese año del 96, donde pudimos compartir con otros municipios de la Sabana y pues mostramos el gran potencial creativo y artesanal de los cotenses. En ese mismo año representamos al departamento de Cundinamarca y ocupamos el primer puesto con el bambuco de mi autoría, El Cotense, en el marco del Concurso Nacional de Música Inédita para Bandas en el municipio de San Pedro Valle. Y alrededor del movimiento bandístico de nuestro municipio pues se han abierto espacios, nuevas áreas que han favorecido la creación de importantes agrupaciones juveniles. La banda marcial que actualmente dirige el doctor Miguel Clavijo Flores del Colegio Departamental, quien vivenció todo este largo proceso, y muchos de nuestros estudiantes que tomaron la música como su proyecto de vida. Hoy trabajan y se desempeñan como instructores y docentes en las escuelas y colegios y universidades. Las danzas folclóricas, la estudiantina, la tuna, los coros, que ha sido transversal realmente, la orquesta de música tropical y los grupos de rock, todas estas actividades. A ver, el aplauso para Cota. ¿Qué pasó con los muchachos de Cota? Muy bien.
la banda municipal de Cota que orienta el maestro Carlos Alberto Triviño. Del maestro Pedro Morales Pino vamos a escuchar enseguida la siguiente pieza musical que abre la segunda ronda. Profesor Triviño con sus músicos de la banda de Cota. Aquí está este lindísimo tema, es un pasillo de Pedro Morales Pino con arreglo de Carlos Triviño y lleva como título Leonilde. Han nacido alrededor de la banda y gracias a las administraciones que han seguido apoyando y hoy más que nunca en estas fechas podemos dar un parte de crecimiento inmenso de nuestras actividades culturales y de la cantidad de jóvenes y de cantidad de comunidad que son beneficiados por estos programas. Aquí tenemos ahora los pocos espacios porque nos falta realmente tener un poquito más de escuchar la necesidad de espacios adecuados para este gran desarrollo cultural de que hoy goza nuestro municipio de Cota. Muchísimas gracias. Entonces esperamos que nos sigan apoyando, que los niños se puedan venir a inscribir, a tomar sus clases de trompeta, de clarinete, saxofón, de que se integren al proyecto y el programa de coros y de banda sinfónica, que son espacios culturales donde existe un gran interés por sacar adelante nuestros jóvenes y alejarlos un poco o alejarlos relativamente de los peligros que los acecha estas nuevas generaciones que se ven afectadas por tantos y saturadas de tantas cosas y de tanto mercado y de tantas cosas que hoy hacen que el ser humano haya perdido su esencia de ser seres sensibles y respetuosos. Muchas gracias por la invitación al honorable presidente del Consejo y a toda la corporación por interesarse en estos temas y sobre todo que la cultura va más allá de hacer un baile o de hacer una presentación estupenda. Alrededor de ese movimiento cultural se exaltan los valores. Y como lo decía anteriormente, nos enseña muchas cosas, nos ponemos en práctica muchas cosas que en el colegio no se pueden
dar. Como es con la música, podemos cambiar el mundo. Se hace la vida más llevadera, se vuelve uno más tolerante, más respetuoso. Nos obliga a pensar, a concentrarnos. Es que un niño no solamente hace una presentación, ustedes no saben el desarrollo que tiene un niño al estar tocando un instrumento. Tiene que saber respirar de una forma especial, tiene que saber cómo hace cada nota, tiene que estar mirando la partitura. Trae una serie de ingredientes. Claro, y estar mirando la partitura y estar mirando al director y estar escuchando su instrumento con relación a los demás, pero eso no se siente, se vive. Y esa vivencia hace que el niño aprenda a concentrarse y sus resultados escolares pues obviamente se reflejan en esos artistas que tenemos aquí para rato. Que no se les olvide que la música y el arte es parte de la vida y que tenemos que abrir esos espacios. Pasaría mucho tiempo, muchas horas, hablando con el maestro Carlos Triviño sobre todo lo que ha realizado, la importancia para el municipio de Cota en materia cultural, ya como nos ha contado en diferentes aspectos, como profesor de religión, como un importante aportante a la música, a la sinfónica, a las orquestas, a los coros y todo lo que tiene que ver en materia musical de la cultura en nuestro municipio. Desde ya los invitamos para que estén con nosotros en otro espacio más, donde estaremos viendo la otra cara.